Señor mi Dios, por la oportunidad de venir delante de tu presencia, Señor mi Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de escudriñar en las Escrituras, Señor mi Dios, de poder tener ese deseo, ese anhelo en nuestros corazones, Padre Celestial. No de adquirir conocimiento por adquirir conocimiento, sino por conocer tu corazón, tus deseos, Señor mi Dios, por conocer los secretos del reino, Padre Celestial. Pues la palabra dice que los secretos te pertenecen a ti, pero la revelación es para tus hijos. Te doy gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Ahora te pedimos que quites todo cansancio, toda distracción, Señor mi Dios, y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Eh, vamos a, vamos a hablar de tesoros nuevos y viejos. Tesoros nuevos y viejos. Y el texto bíblico está en Mateos 13:51 al 52. Estamos en las parábolas de Jesús y el subtema es tesoros nuevos y viejos. Mayormente porque así es que se llama, pero en realidad debería llamarse el verdadero maestro o lo que es ser un escriba docto en las Escrituras. Amén. La próxima parábola técnicamente que suponemos que estemos inquiriendo es el siervo incompasivo. Pero es importante detenernos y analizar unas parábolas que Jesús habló a sus discípulos, aunque muchas de estas no son tradicionalmente reconocidas como parábolas, ah, contienen claramente una enseñanza parabólica de la verdad espiritual y ministerial. Partiendo desde la primicia, una vez más, de que una parábola es una forma de comunicación mediante la cual Dios revela verdades espirituales, utilizando ilustraciones naturales o cotidianas. En muchas ocasiones, Jesús utilizó expresiones como el reino de los cielos es semejante. Y en esa semejanza, por eso queremos injertar esta porción bíblica dentro de las parábolas. Amén. Este lenguaje introduce comparaciones entre lo natural y lo espiritual que revelan principios eternos del reino de Dios. Mateos 13:51 al 52, dice Jesús. Después de haber dado un sinnúmero de parábolas que ya hemos estudiado en el capítulo 13, Jesús les dijo, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Él hace un paro, como hacemos nosotros. Terminamos el estudio, vamos a mitad del estudio y vemos a todo el mundo como que con un question mark en sus caras, ¿verdad? Y decimos, comprendemos, le tengo que dar para atrás, estamos claros, los perdí en algún lugar, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, fíjense lo que les dice el Señor, habiendo comprendido, ellos escucharon. Y ellos confesaron con sus labios de que ellos habían entendido y asimilado la palabra. Y tenemos que tener cuidado porque a veces cuando decimos no hay preguntas y tenemos preguntas, ¿no será eso mentira? ¿Verdad? Como que nosotros mismos nos ponemos traba en nuestra bendición, ¿verdad? A veces cuando preguntamos, entendimos, estamos claros, pero no hemos comprendido. Entonces, no nos estamos aprobando, sino que nos estamos reprobando a nosotros mismos. Es como el estudiante que le dan el repaso para el examen en la escuela. Y el maestro le da, si necesitas ayuda, podemos hacer un appointment, una cita después de la escuela, si necesita que te expliquen mejor, si necesitas un tutor, y tú le dices, no, todo está bien, pero está en blanco. Entonces, ¿a quién le perjudica? ¿Al maestro o a nosotros? Nos perjudica a nosotros. Entonces, en el corazón del Señor, tanto en aquel tiempo como ahora, su deseo es que nosotros podamos comprender las escrituras
completamente, a su tiempo, según el deseo de su corazón y según la voluntad del individuo. Amén. Porque hay verdades y hay revelaciones a las cuales permanecen ocultas a un individuo por causa de su corazón o su condición pecaminosa. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando empiezan a entrar en la consagración, entonces el Señor gradualmente le va dando tesoros nuevos y tesoros viejos. Y vamos a ver cómo se conectan estos dos. ¿Entendéis todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso, todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, no sé quién tiene a lo mejor una traducción diferente a la mía. Hay una Biblia, hay unas Biblias que dicen que sacan de sus graneros o sacan ay Dios mío, de sus, ¿cómo se llaman? De su bóveda, de la bóveda. Sacan tesoros nuevos, tesoros viejos. Para nosotros aquí en los Estados Unidos sería del safe, sacan cosas nuevas y sacan cosas viejas. Amén. Entonces, aquí vamos a tratar de identificar qué es un escriba, porque él dice escriba, doctor. Eso es un escriba que ha sido aprobado. Yo lo conozco, lo asimilo de esta manera, porque a mí me gustan las cosas, tengo que visualizarlas, ¿verdad? Entonces, es como un escriba o un maestro que ya ha sido doctrinado, como dice el hermano, pero ya ha alcanzado un nivel académico. Para nosotros aquí sería un doctorado. ¿Ves? Entonces, es un escriba, un maestro que ha adquirido un nivel de conocimiento, pero no solamente conocimiento. Y vamos a ver que el conocimiento no es suficiente para ser aprobado en el reino de los cielos. Amén. Amén. Estas palabras fueron pronunciadas después de que Jesús enseñara múltiples parábolas acerca del reino. Luego de preguntarles a sus discípulos si habían entendido estas cosas, Jesús les muestra cuál debe ser el resultado de recibir la revelación divina. El resultado de sentarse a los pies del maestro, el resultado de escuchar tu palabra, el resultado de que esa palabra se les haya hecho rema, entonces, ¿cómo se manifiesta en la vida del hombre? Cuando alcanzamos conocimiento de las escrituras y madurez espiritual. Escuche bien, conocimiento de las escrituras y madurez espiritual. Yo estudié en un seminario bautista. Y recientemente, hasta el año pasado, todavía estuve cogiendo clases en la Universidad de Luther Rice Seminary and College aquí en Latonia, que es de las iglesias bautistas. Pero también estudié en un seminario pentecostal. Amén. Y en cada uno de estos, nunca yo había visto gente que conociera tanto de las escrituras a un nivel un poco más avanzado que el cristiano común. Y yo visito iglesias. Yo visito iglesias. Yo visito iglesias no solamente dentro de nuestra misión, fuera de nuestra misión. Estoy trabajando en Penfield Addiction Ministries, que es de las iglesias bautistas, donde me toca predicar de 8 a 9 de la mañana. Y nunca en ninguno de esos lugares he conocido un pueblo con tanto palabra como en nuestra misión. Si me encontrara con una persona que no tuviera profundidad del conocimiento de las escrituras, inmediatamente yo diría, este acaba de llegar a la misión o se acaba de convertir. Porque por lo regular, esta misión, si de algo padece, es que da mucha palabra. Nos gusta escudriñar. Que me digan una palabra y el yo decir, bueno, así lo dijo el pastor, no es suficiente para esta misión. Todo el mundo es, no, pastor, dígame dónde está, enséñeme para yo poder ver y yo conocer por mí mismo. Y no nos estoy alabándonos a nosotros mismos. Lo que quiero decir es lo siguiente, pero así como he conocido mucha gente con mucho conocimiento bíblico, conozco mucha gente que no tienen el don del Espíritu Santo en ellos.
no tienen la unción del Espíritu Santo, no tienen esa conexión entre las escrituras y una vida espiritual que vaya con ello. Amén. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las escrituras no es suficiente. También necesitamos recibir la unción del Espíritu Santo, no solo para entenderlas y comprenderlas, diga gloria a Dios, sino también para aplicármelas a mi vida. Porque hay muchos que conocen las escrituras, pero no viven de acuerdo a las escrituras. Entonces, ¿de qué forma les ayuda? ¿En qué forma les beneficia? De ninguna manera. El propósito de las escrituras, como dijo Jesús, ¿entendéis lo que habéis escuchado? ¿Estás comprendiendo las escrituras? Entonces debería ser un maestro de la palabra, docto en ella, aprobado en ella. ¿Y cómo somos aprobados? No es que cogí un examen. Somos aprobados porque mi forma de vivir va de acuerdo a aquello que se me ha sido revelado en las escrituras. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que vive en mí, da testimonio de ello. Por lo tanto, mis frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Mis frutos son evidencia de aquello que he aprendido, aquello que he escuchado y he estado aplicándolo a mi vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay evidencia de lo que he estado estudiando, lo que he estado escudriñando, se está haciendo rema en mi vida y me lo estoy aplicando a mí mismo. En aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre sanamos a los enfermos. ¿Qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenían conocimiento, pero no se lo habían aplicado a sí mismo. Amén. Número uno, ¿qué es un escriba? Es un experto en la ley, ¿qué más? Y las sagradas escrituras. Por eso el Señor dice en este versículo, tesoros nuevos, tesoros viejos. Tesoros viejos, la ley de Moisés, que lo conecta con el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es tanto para manejar el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, porque el Nuevo no invalida el Viejo Testamento de ninguna manera, sino que lo certifica. ¿Por qué? Porque una profecía es profecía o un profeta es profeta. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos la evidencia de que un profeta es profeta? Cuando se cumple la profecía. Si se cumple la profecía, hay evidencia de que es profeta. Ahora Noé, no, Jonás dio una profecía, no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Por la misericordia de Dios. Porque el propósito de la profecía es que, sin miedo, ¿cuál es el propósito de la profecía? Arrepentimiento. El propósito de la profecía no es profetizarte un carro. Eso es una distorsión de las escrituras por falta de conocimiento de la escritura. Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que lo aceptan como si fuera. El propósito de la profecía es revelar el corazón de Dios, palabra al pueblo de Dios para que se aparte del mal camino. Eso es la misericordia de Dios. Entonces, la ley certifica, perdón, el Evangelio certifica lo dicho por la ley. El Nuevo Testamento, Cristo Jesús, es evidencia de qué? De lo que profetizaron los profetas. La ley es Cristo Jesús. Lo único que le añadieron, misericordia. Bendito sea Dios. Amén. La Biblia, en la Biblia un escriba era una persona instruida en las escrituras dedicada al estudio, copia, interpretación y enseñanzas de la ley. El término no se refiere simplemente a alguien que escribía documentos, sino a alguien que poseía conocimiento espiritual y autoridad doctrinal dentro del pueblo. ¿Usted sabía que el escriba era el que era, ¿cómo tú dijiste en la ley? Era experto en la ley.
Cuando a Cristo lo fueron a juzgar, ¿quiénes lo llevaron a juicio? Los fariseos. Pero ¿quiénes estaban para certificar la acusación bajo la ley? Los escribas. Amén. En el hebreo es sofer, en el griego es gramateus. Perdónenme, pero no sé griego. Ambas palabras están relacionadas con escribir, registrar, interpretar, enseñar, preservar documentos y leyes. Amén. Documentos y leyes. Éxodos, capítulo 17, 14, número 1. Escribir, Éxodos. 17, 14. ¿Quién lo tiene? Alan, tienes un micrófono. Y alguien que busque Jeremías 36, 4. Jeremías 36, 4. Amén. Oración. Sí. Y Éxodos 17, 14. ¿Quién lo tiene? Usualmente yo los tengo marcados, pero no lo tengo ahora marcado. 17, 14. 17, pues, aquí lo tengo. Dice, entonces, dijo el Señor a Moisés, escribo esto en un libro para que sirva de memoria y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Escribe esto para que sea ¿de qué? De memoria. Las escrituras no fueron dadas para que fueran ¿de qué? De memoria. Por eso nos dan toda la historia bíblica, que nos revelan el corazón de Dios. El escriba, su labor es escribir la ley para que haya constancia de ello. Pero escribir no es suficiente, también hay que enseñarla. Son nuestras responsabilidades como escribas o como maestros de la ley o aquello que estamos estudiando las escrituras, pues si usted no se quiere poner en esa categoría, lo cual está bien, debe ser de enseñarles a otros. Mamá, para que le enseñes a tus hijos. Papá, para que le enseñes a tu esposa y a tus hijos. Para que le enseñemos a nuestros hermanos y a nuestros padres que para que haya temor de Jehová en sus corazones. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si no hablamos de palabra de Dios en nuestros hogares, ¿de qué estamos hablando? Si no estamos hablando de las escrituras y con la palabra de Dios, mire, ¿usted quiere saber si alguien pasa tiempo en las escrituras? Escúchelo hablar, escúchelo orar, porque ora con la palabra en su boca. Cuando habla y cuando exhorta, lo hace con la palabra en su boca. Amén. Aun cuando tira un texto, se le ven los rastros, las huellas del maestro en su forma de hablar. ¿Por qué? Porque pasa tiempo en la palabra y pasa tiempo en la presencia del Señor. Amén. Jeremías 36, 4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová había hablado. Pues entonces, no estoy diciendo que tienes que, para poder aprender las escrituras, tienes que volverte un escriba. Es que todo aquel que conoce las escrituras debe ser un escriba, porque debemos escribir en los corazones de los que nos rodean. Amén. Debemos de escribir en los corazones de los que nos rodean. Esther capítulo 6, versículo 1 al 3. Esther 6, 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeren el libro de las memorias y crónicas y que las leyes les fueran en su presencia. Estamos hablando del rey babilónico y de las leyes que estaban hablando de las leyes de Babilonia. Pero usted ve cómo es que aún en medio de la noche el hombre inconverso que no tiene conocimiento de Dios tiene necesidad de ir y buscar
y escudriñar lo que ya ha sido dado. Aquí nos estamos conociendo, te conozco, los conozco. Yo puedo decir que estos, en la inquietud de la noche, cuando se les pierde el sueño, no lo pueden alcanzar, lo primero que hacen es buscar una Biblia. Aunque sea con un ojo abierto y uno cerrado, por lo menos estoy tan inquieto, para lo menos meditar en un versículo, déjame poner algo en mí, que yo pueda meditar en ello y orar en ello hasta que yo encuentre paz. Si no lo ha tratado, trátelo, porque sí funciona. Amén. La palabra del Señor nos trae paz y nos trae revelación. Malaquías, capítulo 3, 16. Estamos ahora en registrar. Malaquías 6, 16. Dice, porque los mandamientos de Omir se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para la burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. No sé de dónde saqué ese versículo, perdón, ¿es el 16 o es el 6? Malaquías 3:16, es que lo busqué que no era, disculpen, estaba en el 6:16, 3:16, y no hay 3:16, 3:6, vamos a ver. Por tanto, la profecía se os hará noche y oscuridad, adivina, profetas pondrán el sol y de día. No sé dónde saqué este versículo, se lo voy a borrar, me van a disculpar. ¿Qué dice Zacarías? Nos movemos hacia adelante para interpretar Nehemías. Por eso es que me gusta marcarlos bien porque a veces se me pierden los números, los versículos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían en sentido el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Mientras leían el libro de la ley, ellos prestaban atención, utilizando sus sentidos, de modo de que ellos pudieran comprender lo que se les estaba leyendo. Porque a veces venimos a la iglesia y el estudio bíblico y estamos presentes en cuerpo y ausentes en el espíritu. Porque en el espíritu todavía estamos peleando con el hermano, en el espíritu estamos todavía trabajando, en el espíritu estamos pagando biles todavía. Y a veces en el espíritu hasta estamos orando al Señor para que me ayude cómo voy a bregar con mis hijos. Eso es no prestarle atención a las escrituras. Eso no es prestarle atención a la palabra de Dios. Es más, yo diría esto. A los caballeros, cuando usted está en su casa, está viendo televisión, es cuando su esposa quiere hablar. A menos que la mía sea la única. Cuando usted está tratando de dormir, te puedes reír, hermano. Cuando está tratando de dormir, entonces es cuando ya quieren, pues quieren hablar, ¿verdad que sí? Y entonces usted dice, pero estás ausente. ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? ¿Qué te pregunté? ¿Qué te dije? ¿Verdad que sí? Ves, por lo menos hay alguien aquí que es verdad, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, no podemos hacer lo mismo. Tenemos que arrestar nuestros pensamientos, tenemos que someterlos a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte para nosotros. Es de vida o muerte espiritual, aleluya, para cada uno de nosotros. Porque nos pasamos, Señor, háblame, Señor, revélame, Señor, enséñame. Pero el Señor te está hablando, pero no estás escuchando. Porque todavía estás en el atrio en vez de entrar en la presencia del Señor. Lucas 24:45. Lucas 24:45. Nada más voy a dar a 2 o 3, no voy a dar tanto. Fíjese de esto. Vamos al 44, al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, les dijo Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Eso es qué? Tesoros viejos. Amén. Entonces dice ahora tesoro nuevo. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las escrituras. Entonces debemos decirle, Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda comprender tu palabra y lo que tú me quieres decir. Que mucho nos gusta buscar a alguien que conozca del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, que son los libros proféticos de los tiempos en que estamos viviendo. Y lo primero que preguntan, a mí me han preguntado, no sé por qué, pero me han preguntado, pastor, ¿y usted conoce los maneja bien? Porque me gustaría saber más. Sí, mi hermano, a lo mejor los manejo, a lo mejor no los manejo. ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿por qué tú no estás buscando para tú aprender a manejarlos? ¿Por qué? Porque cuando nos metemos y nos consagramos y buscamos del Señor y estamos buscando de su presencia, tanto te revela a ti como me revela a mí, tanto te enseña a ti como me enseña a mí. Entonces, nos acostumbramos mucho a que nos den de comer. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían sus hijos? Había que buscarle el menú, a ver qué les gustaba. Y después había que preparárselo, a ver cómo es que les gustaba. A uno le gustaban las papas majadas, a otro le gustaban fritas y al otro le gustaban asadas y las otras les gustaban hervidas. Usted le buscaba la huerta, ¿verdad que sí? Y una vez lo conocía, usted seguía cocinando al muchacho, pero usted tenía que darle la comida. Tenía que sentarse con ellos. A la niña yo no le tengo que dar comida. Pero mire, mi hermano, si no me siento con ella en la mesa, en lo que ella come, no come. Eso me tengo que sentar con ella. Y a veces el Señor se sienta con nosotros al lado nuestro. Como hizo allá Felipe con el eunuco. ¿Entiendes lo que estás leyendo, mi hijo? Para darte entendimiento de lo que estás leyendo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. La evidencia de la profecía son los tesoros nuevos. Amén. Amén. Número 2, funciones de los escribas en las escrituras. Funciones de los escribas en la escritura. Antes de la imprenta, los escribas copiaban cuidadosamente los manuscritos sagrados. Aquí lo que hemos estudiado en la universidad, sabemos que lo mejor que usted puede hacer cuando está leyendo un libro es que subrayar, tomar notas. Lo leí, pero lo comprendí de esta manera. ¿Verdad que sí? Es como mejor aprendemos, es como mejor se nos queda. Hoy se nos entorpece el entendimiento con esto. Con esto de las tabletas y todo lo demás se nos entorpece, pero nosotros asimilamos mejor en la práctica del desarrollo de esa disciplina. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, creo que 2 años atrás, yo sudo, pero ese día sudé mucho, Isidro, porque andaba el apóstol, estaba ya en un retiro y empezó uno por uno. A ver, déjame ver tu Biblia, tiene que estar subrayada. Y a sacarle a todo el mundo su Biblia subrayada y yo con mi telefonito. Pero gracias a Dios que yo lo... Pero en aquel tiempo estábamos en el libro de Juan. Me fui al libro de Juan rapidito. El que más subrayado tenía. El más subrayado tenía. Gloria a Dios. Pero eso, aún así, entorpece. Ahora salió una Biblia nueva que se la había el pastor Gabriel de México, que es una Biblia de apuntes, que según estaba leyendo la Biblia, tiene un espacio para usted hacer apunte con respecto a lo que está leyendo. ¿Alguien la ha visto? ¿No la han visto? ¿La han visto? Si no la han visto, pídanle allí a la hermana Madeline, ella la tiene en la librería para que la vean. Pero es muy eficiente si usted tiene el handwriting de Gabrielito, que escribe bien lindo, ¿verdad que sí? No como el mío, como ustedes pueden ver, yo pues, ¿verdad? No he llegado a ese nivel. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Mire esto. Esdras, ¿verdad? 7, 10. No, Esdras. 7, 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Mire el versículo anterior. Al final es del versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí?
Déjame buscarlo aquí. Esdras 7:10. El 9. El 9 dice, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Escuche bien, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba con él la buena mano de Dios? ¿Por qué estaba con él el favor de Dios? Lo dice en el próximo versículo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley. Él se había preparado mental, emocionalmente, físicamente, para escudriñar la ley, para escudriñar las escrituras. Él se había propuesto en su corazón de que él iba a indagar en la palabra del Señor. Dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Mis hermanos, mis hermanas, el conocer las escrituras, la palabra del Señor, porque somos buenos para decir, ya eso yo lo he estudiado. Y lo he estudiado por tantos años, eso yo lo manejo muy bien, qué lindo. Pero tus frutos van con ello. Porque si no van con ello, de nada te sirve. Amén. Pero escuche lo que dice, para inquirir en la ley y para cumplirla. Nosotros, según vamos escudriñando, vamos adquiriendo conocimiento, vamos manejando las escrituras, debemos proponernos en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestro corazón, cumplir lo que estamos aprendiendo. Amén. Diga gloria a Dios. Y para enseñar, el conocer, para ejercer y para enseñar los estatutos de Dios al pueblo de Dios. Amén. Anciano. En el versículo 6 dice, ¿verdad? Ahí mismo, este Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Aquí dice diligente en las Américas, dice experto en la ley de Moisés, de que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras. Será experto o diligente. Yo sé que en este mundo tendremos aflicciones y que seremos rechazados por causa del evangelio. Amén. Pero el Señor siempre le ha dado favor a sus siervos que se proponen en su corazón conocer las escrituras, pero también caminar en ella. Amén. Ese fue el versículo 6. Yo diría del 6 al 10 podemos leerlo. Observemos el orden de esto. Número 1 fue adquirir. Hoy en día sería un exégeta exacto, un exégeta. Y la exégesis es una de las ciencias que utilizamos para el desarrollo de un estudio bíblico. ¿Ves? Es la destreza de escudriñar las escrituras, analizarlas y prepararse uno para compartirlas. Y el ejercicio de ello es lo que llamamos la homilética, es la oratoria. Amén. ¿Y cómo la desarrollamos? Veamos cómo el orden en este versículo de Esdras. Primero fue adquirir. A veces queremos enseñar sin primero estudiar, sin primero prepararnos. Ay, Dios mío, ¿quién era el que estaba hablando? El apóstol. Ya, el apóstol. Hay hermanitos, decía el apóstol, que se paran y no se preparan para predicar ni para enseñar, sino que se paran y vamos a buscar aquí a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y buscan un versículo y ahí le caen. Pues qué lindo que, ¿verdad? Pero dónde está el tiempo en la presencia del Señor? ¿Dónde está el escudriñar las escrituras? Amén. ¿De qué pozo? ¿Qué es lo que hay en el pozo? ¿Qué es lo que yo voy a sacar del pozo de mi alma? Del pozo de mi corazón. ¿Qué es lo que tengo guardado en la bóveda para poder darle al pueblo? Amén.
Gloria a Dios, pastores, es para ustedes los pastores, pero ¿qué es tal para ustedes, papá? Porque si no te has llenado de la palabra del Señor, si no estás pasando en tiempo del Señor, ¿con qué vas a corregir a tus hijos? Porque las escrituras son buenas ¿para qué? Para instruir, para corregir, para enseñar, capacitar, para que el hombre esté preparado ¿para qué? Toda buena obra, toda buena, dentro de la iglesia, no, toda buena obra, en lo secular, toda buena obra, dentro y fuera, buenas obras parten del corazón de Dios. Dios nunca llamó al hombre a enseñar aquello que primero no ha vivido. Amén. Amén. Se los he dado por testimonio muchas veces. Si no es antes, es después. Pero ciertamente tenemos que ser aprobados en todo lo que enseñamos. Amén. Maestros e intérpretes de la ley, muchos escribas eran expertos en la ley de Moisés y enseñaban al pueblo cómo aplicar esa ley. Por eso frecuentemente aparecen juntos con los fariseos, escribas y fariseos. Esto lo vemos a través de los evangelios. Ellos poseían conocimiento intelectual de la ley, pero muchos habían perdido el espíritu y el propósito de la ley. Habían perdido esa consagración, esa conexión con la ley, con el espíritu de la ley. Y por lo tanto, ay padre, ¿cómo puedo decir esto sin sonar? Era como una enseñanza vacía. Usted se ha sentado en esas prédicas en esas veces que no se mueve ni un alma. No estoy hablando de las veces que la causa somos nosotros mismos. Porque hay veces que nos sentamos, venimos tan cargados, tan aturdidos, tan llenos de pecado, que aunque baja un ángel del cielo, no lo vamos a ver. No estoy hablando de esa condición. Estoy hablando del día que usted tiene su corazón contrito y humillado y va a la casa del Señor esperando ser tocado por el Espíritu Santo, esperando a recibir palabra, pero hay un hueco en el ambiente. Amén. Hay un hueco en el ambiente. Ahora bien, consejeros y oficiales del reino eran los escribas. En el Antiguo Testamento, algunos escribas también servían como secretarios reales de la realeza, consejeros del reino, archivistas y administradores gubernamentales. Estos eran los que administraban los bienes del reino. Dos tipos de escribas: escribas fieles a Dios y los que no eran fieles. Algunos escribas fueron hombres piadosos, íntegros y sabios. El ejemplo lo vimos ya en Esdras. Esdras fue un hombre dedicado para estudiar la palabra, para vivir la palabra y para enseñarla. Él representa el modelo correcto de un escriba del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces están los escribas hipócritas. No, en los tiempos de Jesús muchos escribas conocían la letra de la ley, pero no tenían un corazón transformado. Eran buenos para enseñarles a otros. A mí me gusta cuando me vienen a hablar de dieta. Voy a ministrar. A mí me gusta cuando me dicen, pastor, es que usted está gordito. Usted debería hacer esto. Deje de comer esto. Haga lo otro. Y yo con ganas de decirle, mi hijo, pero a ti no te ha funcionado. Me estás predicando, pero ¿dónde está la evidencia de lo que me estás diciendo? Si funciona. Entonces, estos escribas que eran falsos. Ellos les gustaban prescribirle a otros el remedio, pero ellos mismos no se tomaban el remedio. ¿Ustedes se acuerdan allá con la pandemia? La pandemia, habían salido unos remedios. Yo me acuerdo que un pastor nos recomendó un remedio que aquellos sabían, mire, han muerto. Bueno, que yo haya probado los muertos, ¿verdad? Pero aquello sabía feo. Sí lo llegamos a tomar. Y sí, yo te diría que, pues, ciertas cosas funcionaron, ¿ves? Porque me acuerdo que, pues, yo con mis alergias y eso, pues, eso sí me ayudó bastante en el aclararme. Todavía no me había operado la sinusitis ni nada. Eso sí funcionó. Pero hay hermanos que te recetan jarabes. Y tómese esto, pastor, y tómese lo otro. Gloria a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Los escribas
Escribas. Hay escribas que son verdaderos y escribas falsos. En tiempo de Jesús, muchos escribas conocían la letra de la ley, pero no tenían un corazón transformado. Jesús les respondió severamente: ay de vosotros, escribas hipócritas. Cuando yo hablo de fariseos y hablo de escribas, como que uso mucho esa palabra hipócrita. ¿Se ha dado cuenta? Pero es que yo hablo con la palabra en mi boca, porque Jesús lo decía. No, no, bueno, yo pensaba que iba a ser funny. Amén. ¿Cuál era el problema? Escuche bien. Conocían la letra, pero no el espíritu de la ley. Tenían información, pero no había transformación en ellos. Buscaban posición y reconocimiento de poder. Resistían a Cristo, aunque estudiaban las escrituras que hablaban de él. Amén. Entonces, asimismo, pues tenemos que tener cuidado porque hay hermanitos que le dan mucho alarde del conocimiento de las escrituras para ser reconocidos por el hombre. Amén. Y eso no es lo que el Señor anda buscando de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es como buscar la gloria para uno, cuando la gloria debe ser para Jehová, nuestro Dios. El escriba docto del reino. Esta es otra diferencia. Te llama Isidro. Mateos 13:52. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Aquí Jesús introduce un concepto extraordinario. No está hablando solamente de un maestro religioso o un maestro de la ley o un maestro en las escrituras, sino en alguien que ha sido transformado por el reino de los cielos. Amén. Solo quería leer el versículo que usted mencionó hace un ratito, donde toda escritura dice, ¿verdad? Pero voy a leer un versículo antes, que ahí le dice Pablo a Timoteo. Dice, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convertiste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí va. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Para quién es la escritura? Para el hombre de Dios. Para el hombre. Sí. Las escrituras son para nosotros, no son para el inconverso. Las escrituras están dadas para que nosotros conozcamos a nuestro Salvador, para que conozcamos el corazón de Dios. Es para nosotros, no es para el inconverso. Una vez al inconverso, el Dios de los cielos le revela al Hijo y acepta al Hijo, entonces las escrituras son para él. Amén. Pero hasta ese punto es solamente para los hijos del reino. Las escrituras capacitan al hombre para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Lo vemos otra vez, a fin de que estemos preparados para toda buena obra y toda buena labor. Amén. El verdadero hombre docto. Jesús une dos conceptos. El escriba, alguien dedicado al estudio y la enseñanza de las escrituras. Cuánto quisiera que todos aquí estuviéramos dedicados a la escritura, al estudio y a la enseñanza de las escrituras. Que fuéramos apasionados. Mire, hay hermanos, tanto judíos ortodoxos como no ortodoxos, que toda su vida está alrededor de las escrituras. No que no tengan trabajo, que no tengan empresas, que no tengan familia, lo tienen, pero su pasión está en las escrituras. No es tengo un miembro de familia que usted le pregunta cuándo es el mundial, ese sabe el mundial, a la mujer se sabe todos los esquellos, quién va a jugar quién, dónde van a jugar, todo eso se lo sabe. Y no estoy diciendo nada en contra de eso, pero qué lindo sería
si este fuera el enfoque para ellos. Amén. Por lo tanto, un escriba es doctor. Doctor es alguien, perdón, y el doctor, alguien que fue formado espiritualmente por Dios. El escriba, alguien dedicado al estudio y la enseñanza de las escrituras. Es la labor que nosotros ponemos. Es el tiempo que nosotros invertimos. No es los 2 segundos que pasamos en el versículo del día, sino es alguien que pasa el tiempo en las escrituras. Ese es el escriba. Y el que es doctor es alguien que ha sido formado espiritualmente por el Dios de los cielos a través de las escrituras. Amén. Por lo tanto, un escriba docto es alguien que conoce las escrituras, número 1, entiende los misterios del reino, número 2, ha sido transformado por Dios, posee discernimiento espiritual y puede enseñar con sabiduría y revelación. Estas últimas dos, discernimiento espiritual, para poder discernir qué es lo que las escrituras le está diciendo a mi espíritu con el propósito de ministrar a mi alma. Ese es el proceso que ministra al individuo. Y el que ministra al oyente es el que puede enseñar con sabiduría, de la cual la Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, que le pida al Señor, el cual la da generosamente sin buscar falta alguna. Amén. Es el que la enseña con sabiduría y revelación. Amén. Amén. Yo creo que el doctor Otoniel Ríos Paredes fue un buen ejemplo de ello. Obviamente este hombre pasaba tiempos en las escrituras. Yo no lo conocí, pero he visto sus enseñanzas, lo he escuchado enseñar a través de la tecnología hoy en día. Obviamente, evidentemente, pasaba tiempo en las escrituras. Amén. Y entonces esa revelación, el Señor le había dado la sabiduría para enseñar a otros. Por eso usted y yo llegamos a Elín, por la misericordia de Dios y porque el Señor dio tesoros. Amén. ¿Por qué apunto a tesoros viejos? Porque esos fueron los tesoros del ayer. Están vigentes hoy, amén, porque es palabra de Dios, ella nunca pasa. Pero entonces hoy usted y yo tenemos la misma responsabilidad y obligación que tuvo el doctor Otoniel, y es de escudriñar las escrituras, de pasar tiempos en las escrituras y hacernos doctos en ella, amén, para poder enseñar a otros tesoros nuevos. Y yo pienso que aquí es donde todavía nos falta bastante. Todavía nos falta bastante. La gloria pasada. Amén. La lluvia pasada, la lluvia tardía. Amén. Entonces, tenemos que buscar hoy las escrituras, buscar sabiduría, buscar revelación de lo alto para nuestras vidas, para nuestras familias y para la iglesia. Amén. Y eso debe transformar nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo más que el cristiano batalla hoy en día? El perdón, el amar a aquellos que nos hacen mal. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Qué más nos da? Los deseos y las pasiones de la carne, el amor al dinero. Todas esas cosas son con las que más batallamos hoy en día. Día a día, es una batalla constante. Constantemente estamos siendo bombardeados a través de las redes sociales y en las televisiones, los comerciales, las películas. Constantemente nos están indoctrinando a volvernos hombres carnales, pasajeros, superficiales. Amén. Y eso es todo lo contrario a las escrituras, lo que el Señor nos está llamando. A apartarnos del mal, a vivir a seguir la ley moral del Dios de los cielos, vivir en consagración constante hasta llegar a una santidad, la cual el Señor quiere que lleguemos. Amén. Entonces, necesitamos discernimiento espiritual. Entonces tenemos que buscarlo. Estamos esperando el avivamiento de los últimos días, de los que hablas de la Escritura. ¿Dónde está el avivamiento que viene antes del regreso de Cristo Jesús?
¿Cómo tú crees que va a acontecer si no nos estamos consagrando? Si no estamos escudriñando las escrituras, si no estamos pasando tiempo en la oración, ese avivamiento no va a llegar. ¿Por qué? Porque empieza en mi alma, comienza conmigo. Y conmigo que se me una alguien, somos dos, y con eso podemos revolucionar a toda la ciudad. ¿Por qué? A eso nos ha llamado el Señor. No solamente es alguien que sabe mucho de las escrituras, sino que alguien que es guiado a través del Espíritu. Es alguien que comparte, discierne, aplica y administra correctamente la verdad divina, guiado por el Espíritu de verdad. Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. ¿Por qué digo administra correctamente la verdad divina, las escrituras, y es guiado por el Espíritu Santo? Juan 16, 13 al 15 dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Tesoros nuevos, respaldados por las escrituras, tesoros viejos. Amén. Lo que ha de venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os hará saber a vosotros. Por eso es que yo les insto, miren mis hermanos, eso ha sido una inquietud últimamente en mi corazón por la iglesia. A veces razonamos demasiado el mover del Espíritu Santo. No estoy hablando que busquemos desorden tampoco, ¿ok? Que hablen en lengua uno, a lo más dos, ¿cómo es? Dos, tres, que haya intérprete y uno a la vez, sin desorden en la casa. Amén. Porque eso es lo que nos enseña las Escrituras. Pero no podemos razonar el mover del Espíritu Santo. Hay orden establecido, amén, y debe ser observado. Amén. Pero todavía debe haber un mover del Espíritu Santo. Debemos estar compungidos para que el Espíritu Santo me toque a mí. No es pastor, Señor, muévete en medio de la iglesia, esa es la oración de los pastores. Señor, paséate, queremos una unción fresca, derrama de tu espíritu. No, mi hermano, empieza con el pastor, empieza con el anciano. Señor, muévete en mí, Señor, redarguye, Señor, ministrame, Señor, límpiame, lléname de tu espíritu, dame una unción fresca, Señor, mi Dios. Padre, que sea como el aceite que corría por la barba de Aarón. Amén. Para que fluya, pero comienza con el individuo. Pero no es solamente que está parado aquí atrás, es el que está en la puerta, el que está en el sonido, el que está en la banca sentado. Señor, ministra mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Hagamos como Jacob. Si no me bendices, no te vas. ¿Verdad? Qué lindo. Pero no bien se ha acabado, no, empezó la adoración, el hermano Isidro va por la tercera alabanza y ya estamos. Ya le ha dado 5 vueltas a la misma estrofa al hermano Isidro. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos hable? Pero estamos aquí, pero no estamos aquí. ¿Ves? Ahí donde le alabamos con nuestros labios, pero nuestro corazón no está en la alabanza. Queremos buscar con el intelecto, pero nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro corazón no está envuelto en ello. Entonces, ¿cómo podemos ser maestros en la ley? Podemos tener conocimiento, pero no seremos doctos en ella. Amén. Tesoros nuevos y tesoros viejos. Jesús continúa diciendo, me quedan 5 minutos. Continúa diciendo, es semejante a un padre de familia. Y fíjese cómo dice padre de familia. Y yo pienso que, aunque él está haciendo la similitud con el Dios de los cielos y los tesoros de los que él tiene para nosotros, pero él también nos está enseñando en un ámbito en que nosotros nos podamos relacionar. Amén. Como padre de familia, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros como padres de familia debemos estar
diestros en la palabra para sacar tesoros nuevos, revelación nueva, palabra nueva, administración nueva, tanto de la ley como del Evangelio de Cristo Jesús. Aquí aparece otra característica del escriba docto: posee un tesoro espiritual. El que es docto tiene dones espirituales en él que puede compartir con sus hermanos. ¿Y cuál es un don espiritual? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Amor, paz, paciencia. No son esos tesoros. Mire, hoy en día son tesoros porque hay una falta de amor. El que tiene amor y puede compartir amor, lo que está compartiendo verdaderamente es un tesoro. Paz. No hay dinero en el mundo que pueda comprar paz. Cuando usted comparte eso con su prójimo, es un tesoro que usted está compartiendo. ¿Qué dijiste? Amor, paz, paciencia. Ay, Dios mío, pero qué impacientes somos los unos con los otros. Mire, somos impacientes con nosotros mismos. Benignidad. ¿Cuántos tesoros más? Son frutos del Espíritu. El que es docto, posee tesoros espirituales que representan las cosas. ¿Qué representas, por ejemplo, las cosas viejas? La ley, los profetas, las promesas antiguas, la revelación dada en generaciones pasadas. Y lo que representan las nuevas es la revelación del reino, el cumplimiento del reino en Cristo Jesús, la manifestación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo vamos a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay versiones que hablan de almacenes que sacan de los almacenes, de los tesoros, de los graneros. Por ejemplo, lo vemos allá en José, que está en mis notas más adelante. Pero José era un hombre que era docto, era sabio. Entonces, cuando el Señor le habló, le dio el sueño al rey de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿A quién el Señor le dio la revelación? No, él le dio el sueño al rey. Pero la revelación, los ojos se le abrieron, fue a José. José pudo haber compartido la revelación con el rey o se la pudo haber quedado para sí mismo. O la pudo haber comercializado como hacen hoy en día. Porque a veces recibimos revelación y muchos se la quedan para sí mismos, para su propio beneficio. Otros comercializan con ella. Pero José fue diferente. Había un espíritu diferente en José. Cuando él recibe la revelación de parte del Dios de los cielos de lo que significaba el sueño de José, si no estoy utilizando la palabra revelación mal aplicada aquí, ¿verdad? José, en vez de quedársela para sí y en decir, yo voy a comercializar esto, me voy a hacer el hombre más rico, voy a construir graneros yo mismo, voy a guardar. No, él le compartió al rey lo que significaba. Y entonces, una vez la compartió al rey, él no buscó promoción para él, sino cuando fue preguntado qué debemos hacer, eso voy a buscar un buen administrador que tenga todo esto, ¿verdad? Que haya sido probado, que dijo el rey, pues no hay otro como José. El Señor lo promovió. ¿Por qué? Porque no se quedó con la revelación, la compartió con otro. Eso fue un siervo fiel. Y entonces, encima de eso, él entonces construyó graneros, y en los tiempos de abundancia, él guardó en sus graneros para cuando llegaran los tiempos de escasez. Porque cuando todo nos va bien, es cuando más nos debemos concentrar en la búsqueda de las escrituras. Porque ciertamente ustedes se van a relacionar con esto. Hay un tiempo en que pasamos, mire, pegados orando, ayunamos. Hay tiempo para pasar en las escrituras. ¿Verdad que sí lo hay? Aquí llevamos todo mucho tiempo en pero hay tiempos que vienen trabajos y problemas y enfermedades y cansancio y todo lo demás. Y entonces como que nos salimos del camino, ¿verdad? Es como que nos tiran una piedrita en el camino y nos sacan de ese sueño en el que estábamos y decimos, Señor, yo quiero volver a ese lugar otra vez. Amén. Entonces, construyamos graneros espirituales y abastezamos nuestros graneros espirituales de tesoros
para que cuando venga el tiempo de sequía, podamos sacar de los graneros tesoros viejos y tesoros nuevos para nuestro sustento espiritual mientras vamos caminando por el valle. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta? Isidro, ¿seguro? No te la lleves contigo. No se te va a olvidar. Dame el micrófono. Tengo 2 minutos, 2 minutos todavía. A nadie se va a ir. Todos llegaron tarde, anyway. No, se estaba pensando que hay un versículo que dice que lo que les pasó a nuestro antepasado fueron ejemplos para que no, para nosotros. O sea que lo que les pasó a ellos, o lo que quedó escrito, es ejemplo para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Ok, dice, Dice, ¿verdad? El antepasado, ¿verdad? dice, Pero estaba dice, buscando el versículo, no lo encontré, por eso. dice el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso es que a veces que estos muchachos me dicen, no, eso lo sacamos nosotros. No, mijo, esa moda era vieja. Ya dado como 3 vueltas al mundo esa moda. No hay nada nuevo. Entonces, ¿ah? Ya fue, dice la Lo que ahora es ya fue y volverá otra vez. Entonces, lo que vimos acontecer, mire, eso, búscate ese versículo para que lo comparta, porque eso es sabiduría. Buscamos, veamos qué aconteció en la vida de estos hombres, en la vida de este pueblo. Entonces, está ahí para nosotros, para que nos sirva de ejemplo, para que no tropecemos en el mismo lugar. Es lo mismo que le decimos a nuestros hijos que nuestros padres nos dijeron y no le hicimos caso. Te enseñamos, te digo, coge consejo para que llegues a viejo. Yo no sucede, pero ¿cuántas veces yo quisiera haber escuchado el consejo de mi mamá y de mi papá? Usted sabe los dolores de cabeza que yo me hubiese ahorrado. Y ahora le digo a mis hijos, y ellos contestan como mismo yo contestaba antes. Esas son tus experiencias, yo voy a tener mis propias experiencias, yo sé mejor, yo no soy tan bruto, todo ese tipo de cosas que nos dicen a nosotros, que a veces ¿será castigo del Señor o es que de verdad todo vuelve a suceder otra vez? Entonces, pero hablamos de nuestros hijos. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Porque estamos viendo, estamos leyendo, aprendamos de las experiencias del pasado y no cometamos los mismos errores. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre Celestial, porque a ti te ha placido, Señor mi Dios, ministrarnos en esta tarde. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser doctos en tu palabra, Señor mi Dios, a manejar tu palabra, Señor mi Dios, con responsabilidad ante ti, Padre Celestial. De esa manera honramos tu nombre. Pero te pedimos, Señor mi Dios, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Porque tú sabes, Padre Celestial, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne se opone, Jehová Dios. Ayúdanos a ser renovados, ser levantados, ser transformados, Señor mi Dios, por el poder de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, el cual dice tu palabra misma, que nos llevará a toda verdad. Te invitamos que vayas con nosotros, Padre Celestial, y que te quedes con nuestros hermanos, Señor mi Dios, y que nos lleves a nuestros hogares, Señor mi Dios, con bien en esta noche. Bendecimos a nuestros hermanos en las redes sociales, Señor mi Dios, al hermano Diego, la hermana Soraya, la hermana Ives, Señor, y aquellos que se nos hayan añadido un poco más tarde, Señor mi Dios, que también esta palabra pueda ser sellada en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.